proyecto de aumento del impuesto a bienes personales es totalmente revelador de diversas cosas que ya vamos a mencionar, y son por lo menos tres las cosas que me parece a mí que este proyecto revela con mucha claridad. En cualquier caso, hacemos un breve repaso de cómo viene el día. Anoche volvió la Presidenta de la República a Buenos Aires. Se supone que mañana miércoles tendrá una aparición pública con su cuñada, la ministra Alicia Kirchner, en un acto en la Casa Rosada, y ahí está el debate abierto respecto de en qué anda la Presidenta de la República, a juicio, por ejemplo, del jefe de gabinete o de Martín Insaurralde, todo este fenómeno, a juicio de la doctora Carrió, que habló esta mañana de un desastre. En el plano cambiario fue un día delicado, 50 al dólar, han caído las reservas de vuelta. Está opinado cuánto, Willy, viste, depende del diario uno lea, 20, 50, 70, sí, debería transparentar el Banco Central. Exactamente, pero me contaron que al momento que el dólar llegó a 10,50, automáticamente ahí alguien empezó a vender, y tal vez haya sido otra vez los amigos del gobierno o vaya uno a saber quién. En cualquier caso, el gobierno le encontró una explicación ayer al tema del dólar, que es las cerealeras, a quienes se encontró culpables por no liquidar aparentemente 1.500 millones de dólares. Porque las cerealeras van por el mercado regulado. Sí, no sube es el blue. Exactamente. Bueno, pero que no tiene mucho sentido. Obviamente. Pero bueno, tenemos entonces a la Presidenta, al dólar y a los responsables del asunto, que son las cerealeras, de acuerdo a lo que ayer planteó el gobierno. Bueno, esta mañana aparece la palabra, no sé si es exactamente desabastecimiento, pero poco menos, para explicar algunos faltantes de productos del acuerdo de precios que justamente se inauguró en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires y de la provincia en el día de ayer. Racionamiento, perdónenme, me equivoqué de palabra, es la que usa el cronista para explicar, claro, que hay una cuestión, a ver, la cosa justa siempre, por precio o por cantidad, ¿no? O forzás para abajo el precio y se te complica la cantidad, ¿no es cierto? Reforzás la cantidad y te va a aflojar el precio. Es así, la vida es la frazada corta. Y lo que está pasando es que hay algunos vivos que van a comprar temprano las cantidades que hay a precios regulados y después se revende. Mira, ya empezó ayer eso mismo. Entonces se acaba el stock. Es típico. Bueno, además, esta mañana apareció la sanción a las compañías eléctricas. El gobierno les impuso una nueva regulación más, digamos. Me parece que no cambia mucho el problema. No cambia nada el problema de que tengamos luz o no tengamos luz, lo que ayer o esta mañana se conoció respecto a las compañías eléctricas. Se les va a quitar la administración de un fondo para obras. Pero no se las estatiza, ¿no? Hoy Capitanich le preguntaron, Marcelo, y volvió a gambetear. Sí. Vamos a ver, dijo. No la estatizan porque obviamente es mucho más complicado que el tema de YPF, porque estarían estatizando dos compañías que están completamente fritas, digamos. Entonces, obviamente se va a cortar la vuelta de la luz y le van a echar la culpa ahora debido y no a las compañías eléctricas. Me parece que estatizar las compañías implica la pérdida de un chivo expiatorio, y el gobierno no se va a perder eso. Pero lo que me parece que tenemos que preguntarnos, si es que algún día en la vida vamos a ir al foco, si esta medida resuelve algo. O sea, la idea de quitarle a estas compañías un fondo para invertir, ¿produce más luz o produce menos luz o a la misma cantidad de luz? Entonces, como nosotros perdemos el foco de las discusiones, estamos ahora discutiendo este asunto del castigo. Bueno, además de estos temas que le menciono, la Presidenta que volvió, el dólar que subió, las reservas que bajaron, las cerealeras como culpables, el tema de acuerdo de precios con estos racionamientos o faltantes o lo que sea, el tema energético, el tema salarial. Ya no solamente es la SMATA, sino otros gremios que están planteando que las paritarias deben reabrirse con unos términos que yo no escucho hablar hace mucho tiempo, la cláusula gatillo. La cláusula gatillo. Cuando la inflación llega a tal punto, fúmbate y reabrimos la paritaria. Ya no es solamente SMATA, sino que son varios los gremios que están planteando lo mismo. Lo de corte de la Ilia, a ver, tuvimos 8 días la autopista Ilia cortada por 23 personas. Esto generó inicialmente una controversia no entre los gobiernos y los cortadores, sino entre los gobiernos, ¿no? Este fue el primer debate que hubo entre la Nación y la Ciudad de Buenos Aires, como siempre. Finalmente ayer se pusieron de acuerdo en algún plano y la noche tarde, o esta madrugada, el señor Berni pudo anunciar el desalojo de 23 personas
que estaban haciendo un pandemonium en Buenos Aires. Bueno, después tenemos esta mañana en las noticias del general Milani, cuyo ejército, el que él conduce, está pidiéndole al gobierno norteamericano, al Comando Sur, hace mucho no escuchaba yo el término Comando Sur, ¿no es cierto? 20 y pico o 30 y pico de camionetas Hammer para combatir el narcotráfico en la República Argentina. Muy bien. Tiene buen gusto. Sí, para elegir autos. Hammer blindadas, ¿no es cierto? Bueno, están buenísimas. Está buenísima, me imagino que sí. Yo me acordaba que la última vez que el gobierno norteamericano contribuyó con la Argentina con algo fue cuando vino el avión famoso, que fue hace 3 veranos de haber sido esto, con ayuda, que venían unos expertos que venían a dar un curso a la policía, justamente en cuestiones vinculadas al narcotráfico, si yo no me equivoco, cosas por el estilo. Exacto, había contratado a Aníbal Fernández. Exactamente, y el avión fue secuestrado en Ezeiza. El gobierno planteó acusaciones gravísimas contra esta delegación norteamericana, a las que acusó de traer sustancias raras. Les abrieron los precintos de los claves de seguridad nucleares norteamericanas. Esto produjo, obviamente, fue una situación entre dramática y patética que tuvo el canciller Timmerman como cortador justamente de los precintos, y una discusión que yo mantuve con varios funcionarios en aquel momento por la radio, que me decían que los tipos traían sustancias raras en el avión, ¿no es cierto? Y que era por lo menos contrabando. Un papelón de características colosales. Total. Que como toda la Argentina pasa. Bueno, ojalá aquel antecedente no complique este propósito, digamos, que es ahora de conseguir unas miserables Hammers. No, las Hammers no las devolvemos, bueno, Marcelo. Ahora bien, si para conseguir 30 Hammers el gobierno argentino y el general Milani tienen que recurrir al Comando Sur, estamos complicados, me parece, ¿no? Porque una Hammer no vale tanta guita. Para mí sí, pero para una nación no. Es muy raro todo, ¿viste? La verdad que está cada día más raro. Bueno, y vamos finalmente al punto del día, que es el tema del impuesto a los bienes personales. A mí me parece que el proyecto, que tiene como propósito establecer una modificación en la base imponible del impuesto, perdón, esto es que el impuesto se pague no sobre la evaluación fiscal del bien, sino sobre la evaluación de mercado. Bueno, en primer lugar presenta una complicación técnica, digamos, cómo se va a establecer el valor de mercado de una propiedad, que por otra parte oscila, ¿no es cierto? El valor de mercado tiene como diferencia respecto al valor fiscal que es cambiante, un día sube, un día baja, depende de cómo estén las cosas, las propiedades suben o bajan, depende cómo las valúes, si en dólares o en pesos, y de los valores en dólares a qué tipo de cambio. Por lo tanto, el asunto es un asunto muy delicado de establecer, y va a requerir seguramente de algún nivel de software, presumo yo, digno de la NASA, ¿no es cierto? Bastante sofisticado, igual que el que se pretende utilizar para establecer matriz, insumo, producto. O sea, ¿cómo va a ser el gobierno para determinar cuánto vale mi casa, o la tuya o la suya, en valores de mercado, ¿no? Una cosa, primero, muy opinable, y en el caso argentino muy cambiante. Entonces ahí va a haber una primera discusión muy complicada. La segunda es si va a estar el tema de si va a haber quórum para esto, si va a haber votos. Es decir, ¿está el Parlamento argentino nuevo dispuesto a debutar en febrero aplicando un impuestazo a las propiedades en Argentina que va a afectar hasta inclusive a los propios jubilados? Y si no hay votos, ¿qué van a hacer? Pues hasta ahora el gobierno ha conseguido la aprobación de unos cuantos disparates, excepto el 125, casi todos, ¿no es cierto? Pero acá estamos en presencia de un disparate de características realmente importantes, Entonces me parece que es tan disparatado el proyecto que me parece que revela 3 cosas. La primera cosa que revela este proyecto es evidentemente el nivel de problema fiscal que hay. Para que un gobierno tenga que recurrir a un impuesto a las casas, al impuesto vamos a llamar como cosa como corresponde, impuesto a las casas, el impuesto a la vivienda, para que el gobierno tenga que recurrir a un impuesto tan antipático, tan impolítico, tan violento y tan opinable, por otra parte, es que evidentemente el agujero debe ser colosal. Yo no sé cuánto se pretende recaudar, yo la cuenta no la saqué obviamente, pero no sé cuánto puede recaudar con esto, cuánto del bolón que arreglan con esta medida tan particular. Vuelvo
vuelvo a lo mismo, Marcelo, fueron 10.000 millones de pesos, o sea, 1.000 millones de dólares la recaudación del impuesto a la riqueza, y son 13.000 millones, otra vez la misma, la del cigarrillo, o sea, fíjate vos, ni siquiera alguien que entienda política tributaria tenemos. Claro. La segunda cosa que revela es el grado de improvisación. Porque si hay una cosa que tiene que ser más o menos previsible, más o menos, son los impuestos. Ciertas reglas económicas tienen que estar previstas, se no puede cambiar todo el tiempo, ¿no? Entonces, además de revelar hasta qué punto hay en Argentina un problema fiscal que se lo pretende llenar de cualquier modo, o resolver de cualquier modo, esto revela el nivel de, no quiero usar la chapucería, pero sí por lo menos de improvisación. Se deja de saber, che, ¿qué hacemos? ¿Y qué sé yo qué hacemos? ¿A vos qué te parece? Y metamos el impuesto, aumentemos los bienes personales. ¿Te parece? Y dale, ¿entendés? Y la tercera cosa que revela es a lo que se expone el gobierno. Porque, viste, los gobiernos tiran de la cuerda, la gente se banca todo, se banca vudú, se banca la Cerobay, se banca la inflación, se banca el dólar que sube, se banca la FIP, se banca las restricciones, se banca todo, como Willy, perdón, el CEP, se banca el cepo, se banca el impuesto al salario, el impuesto al cheque, se banca los malos modos, se banca los cortes, se banca los piquetes, se banca todo. Hasta que un día no se lo banca más. Entonces yo creo personalmente acá que me parece que el gobierno ha entrado, y esto revela también el impuesto, a jugar con fuego. O sea, además de revelar una cuestión fiscal muy severa que se la pretende resolver de cualquier modo, y de revelar además un nivel altísimo de improvisación, está revelando hasta qué punto el gobierno juega con fuego, como hizo con la 125. La gente suele reaccionar más por los impuestos que por otras cosas que son hasta inclusive mucho peores, ¿no? Viste que la Argentina, que tiene problemas severos en su vida cotidiana, es un país que está tranquilo, digamos, ¿no? Sacando el disparate por el momento excepcional que ocurrió antes en la vida en las provincias. Bueno, finalmente la gente se ha bancado los cortes de luz, qué sé yo, estamos en vacaciones, no hay un ambiente tan complicado en la Argentina, considerando la agenda en la Argentina. Imagínense ustedes esta agenda puesta en Alemania, o en Suiza, yo qué sé, el tipo de gente se suicidaría del quinto piso, tendría la gente, bueno. Pero me parece que entrar a tirar de la cuerda de los impuestos en este contexto, con alta inflación y altos impuestos, incluido el impuesto al salario, que se va a terminar complicando como consecuencia de las paritarias, porque cuando venga el aumento del sueldo, se acabó, chau, ahí vamos a volver al debate que la presidenta intentó resolver después de haber discutido con los dueños de la pelota. ¿Se acuerdan que fue Sergio Massa el que planteó en su momento que el impuesto al trabajo, si yo mal no recuerdo, era una cosa inaceptable, ¿no? ¿Te acuerdas? ¿Te acordás? Lógico, Marcelo, estamos hablando y ahí hubo una pequeña corrección, ¿no es cierto? Que como consecuencia de la inflación y como consecuencia del aumento salarial que va a venir este año, se va a volver a aplicar el impuesto al salario de manera brutal. Obvio. Peor que antes. Y estamos en niveles, en contrasentidos tales que te asciendan o te aumenten el sueldo te puede llegar a no convenir. No, definitivamente no te conviene. O sea, fíjense el contrasentido, digamos, que te asciendan o te suban el salario. Por ahí tenés que pedirle al tipo, por favor, que no lo haga, que no te perjudique, ¿no es cierto? Bueno, entonces, arriba de este contexto tan complicado en materia de precios y en materia de impuestos, van a subir el impuesto a los bienes personales, afectando a gente que por ahí no tiene forma de pagarlo, porque obviamente 305.000 pesos es la base imponible del impuesto a los bienes personales. $30.000 son 30.000 metros cuadrados. A partir de 30 metros. Para empezar a conversar, por eso empecemos por cambiar el nombre del problema. Esto no se llama impuesto a la riqueza, se llama impuesto a las casas, se llama impuesto a las viviendas. La Argentina acaba de instaurar, o está instaurando, no ya un impuesto a las personas que tienen muchos bienes, o muchos activos, que tiene una alícuota del 1%, lo que sea, que se supone fue aplicado en su momento a gente que tenía mucha guita, ¿no es cierto? Claro, pero esa gente ya había pagado impuesto a la ganancia. Claro. Y paga impuestos todos los años. Exactamente. Bueno, entonces se llama, vamos a empezar a conversar, a hablar como corresponde. No se llama más impuesto a la riqueza. Impuesto a los inmuebles. Ni a los bienes, pero impuesto a la casa. O sea, la Argentina es un país que en este proceso de inclusión, de nuevos derechos,
de movimientos sociales de gente que estaba abajo y ahora acaba de instaurar o poner un impuesto de carácter medieval. Dolarizado. Es un impuesto medieval. Dolarizado, El impuesto a la vivienda. Vos querés vivir acá, tenés que pagarme un pedazo de tu casa. Y dolarizado. Exactamente. Es un impuesto feudal, claro, típico del medioevo, de las familias feudales que dominaban una región en Europa, en Inglaterra, en Italia, en Francia, y le metían a la gente el impuestazo a su casa. Y si la casa no la podía pagar impuesto, pues vender la casa. Y obvio, te la sacan. Entonces me parece que, y resumiendo y cerrando esto, me parece que este proyecto revela muchas cosas, 3 por lo menos. La primera es la magnitud del problema que tenemos en materia económica para recurrir a semejante barbaridad. La segunda es el nivel de improvisación. Y que aparente, agrego en este segundo punto, si están improvisando hoy con esto, ¿con qué van a improvisar mañana? Con cualquier cosa. Porque la señal de que inventamos un aumento del impuesto a las viviendas puede significar que mañana inventen un impuesto a cualquier cosa. A la vida. Y en tercer lugar, me llama la atención hasta qué punto esta gente está dispuesta a tirar de la cuerda. Vos tirás, vienen tirándose por lo menos de 2011 para acá todos los días. Algún día por ahí